la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 88 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 89 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Por favor, señor secretario. Señores diputados, la siguiente es la cuenta. Reporte de defensa semanal elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Oficio número 13.482 de fecha 5 de septiembre del 2017 del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica el acuerdo de la Sala para remitir a la Comisión de Defensa Nacional el proyecto de ley que modifica la ley número 18.961 y el decreto con fuerza de ley número 292 de 1953 del Ministerio de Hacienda, con el propósito de permitir el ingreso de carabineros a recintos portuarios, aéreos y marítimos, con los fines que indica, correspondiente al boletín número 9770-25. Es toda la cuenta, señores diputados. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Por favor, diputado Ulloa. Muchas gracias, presidente. Presidente, sobre el proyecto que dice relación con el ingreso de funcionarios policiales a recintos aeroportuarios, tanto bajo la atribución de la Armada como de la Fuerza Aérea, a mí me gustaría saber si el Ministerio de Defensa tiene información sobre este proyecto. Yo lo pedí porque la verdad es que me sorprendió. Un proyecto que lo que hace es permitir el ingreso. Lo natural es que pudiéramos conocerlo y también conocer la opinión, en este caso al menos de la DGAC y de la Dirección del Territorio Marítimo. Me parece lo mínimo porque en realidad, presidente, todos estamos claros que en la ribera la tuición, entre comillas, de carácter de autoridad marítima, no de policía marítima, sino que autoridad marítima la tiene la Directemar. Y en el caso de los recintos aeroportuarios la tiene la DGAC. Y por tanto me interesa, y por eso pedí yo, y le doy las gracias por haber apoyado esto, presidente, que viniera ese proyecto a la Comisión de Defensa, porque resulta bastante, resulta bastante ilógico que se hubiera trabajado sin que la Comisión de Defensa hubiera dado una opinión sobre esta materia. Así que lo primero que quiero hacer es consultar por su intermedio a nuestra subsecretaria si tiene conocimiento de esto, y además solicito que se escuche a la DGAC y a la Directemar sobre esta situación. Gracias. Subsecretaria, sí. Le ofrezco la palabra. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, contestando la consulta del diputado Ulloa, efectivamente existe en tramitación este proyecto de ley al cual el Ministerio de Defensa no ha sido citado. Sin perjuicio de eso, han concurrido tanto el director de la DGAC como el director, el almirante de la Directemar, y han expuesto ahí sus opiniones. Nos parece importante que esta comisión conozca el proyecto, sus alcances, y sean escuchadas ambos directores con el fin de que ilustren a la comisión acerca de los alcances del mismo. Muy bien, si les parece, yo creo que deberíamos... ¿Cuándo tendríamos que iniciar la discusión? ¿Cuando terminemos lo que está en curso? Salvo acuerdo de Salvo acuerdo suyo, presidente. No, pero terminemos esto, Sí, claro. que lo tenemos pendiente, y demos un plazo para la audiencia, ¿le parece? Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, presidente. Muy bien, se acuerda entonces. Te ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Bueno, yo en relación a asuntos varios... También, sí. Después ¿También? de usted, presidente, sí. Bueno, Después de usted. ya, gracias, le agradezco. Quiero solicitar el acuerdo de la Comisión para expresar nuestro reconocimiento a todas las entidades que participaron en la organización y desarrollo del seminario titulado Cambio Climático y Desastres Naturales. Reflexiones desde la visión de la Academia y la Defensa Nacional para afrontar sus consecuencias,
que se celebró el pasado viernes 1 de septiembre en la sede de la Universidad de Atacama, en la ciudad de Copiapó. Debo señalar que en este evento estuvieron representadas las Fuerzas Armadas, académicos, universitarios y expertos del Ministerio de Defensa Nacional, alcanzando un alto nivel que fue muy valorado por todos los presentes. ¿Habría acuerdo para enviar los oficios respectivos? Perfectamente. Acordado. Y en segundo lugar, antes de darle la palabra, Sí, por favor. quiero recordar a los señores diputados que esta noche, diputadas no hay, a las 20:30 horas, terminada la sesión, se ofrecerá una cena en el comedor de la Presidencia el comandante en jefe de la Armada, almirante Julio Leiva Molina, por haber asumido recientemente su cargo, y al almirante Enrique Larrañaga Martín con motivo del término en su periodo como comandante en jefe de la Armada en el comedor de la Presidencia. Esto es un recordatorio. La subsecretaria está invitada. La podemos Acaba de invitar. invitar el presidente. La podemos invitar con mucho gusto. Ofrezco la palabra entonces, Muchas diputado. gracias, presidente. Señor presidente, quisiera solicitar, primero exponer una situación que está afectando a los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas. Señor presidente, los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas prestan un servicio muy relevante, no solo a las instituciones, sino que también a las ciudades donde sirven o donde se encuentran estas instalaciones. Así es el caso del Hospital de las Fuerzas Armadas en Punta Arenas, es el caso del Hospital Naval Almirante Nefe en Valparaíso, por cierto, el caso del Hospital Almirante Adriasola en Talcahuano, el Hospital Militar, en fin, el Hospital Fach, etc. Lo que ocurre, presidente, es que nos estamos enfrentando, lamentablemente, a un éxodo de profesionales, particularmente de médicos de estos hospitales institucionales, porque lamentablemente siempre están quedando fuera de las modificaciones que se hacen a los profesionales de la Ley 15076 y por tanto nunca tienen mejoramientos económicos. De manera entonces que este tipo de profesionales finalmente opta por irse a otros servicios públicos cuando quieren trabajar en servicios públicos y presidente, casi no están, en este caso, en los servicios de los hospitales institucionales, precisamente porque siempre quedan fuera de cualquier beneficio. Por esta razón, me gustaría, si le parece al señor presidente y a los colegas diputados, que pudiéramos ofrecer como comisión esta inquietud por escrito ante el señor ministro de Defensa y, naturalmente, que la propia señora subsecretaria se lleve esta inquietud. Porque creo, señor presidente, que desde luego los hospitales institucionales, cuando existen situaciones de anormalidad, ya sea en los servicios de salud público, están cubriendo siempre las situaciones de salud de toda la población y para qué decir cuando hay emergencia. Por esa razón, presidente, estoy sumamente inquieto. Se están yendo los médicos de los hospitales institucionales y estamos teniendo problemas para llenar vacantes. Los hospitales están teniendo severas dificultades para encontrar especialistas precisamente por esta situación. Entonces, si le parece bien a la comisión oficiar en este orden. Y, en segundo lugar, presidente, señalar lo siguiente. Esta comisión, la Comisión de Defensa, logró en el trabajo que hicimos hace años cuando nosotros aprobamos aquí la ley de modificación a la UNEMI, presidente, un capítulo que no estaba contemplado, lo hicimos nosotros, que era el capítulo de las comunicaciones de emergencia, presidente. Lo que ocurre es que hasta el día de hoy no tenemos un sistema de comunicaciones de emergencia completamente establecido a lo largo del país. Más aún, con el esfuerzo de esta propia comisión, se instaló un capítulo en el proyecto, pero además de aquello, con el trabajo de parlamentarios de esta comisión, conseguimos, presidente, que en la banda de los 700 MHz que se reordenó, dejáramos 20 MHz, 10 por lado, con el propósito de establecer una red de emergencia del sector público. Me explico, una red de emergencia del Estado, que no estemos dependiendo ni del arriendo de
eventualmente a celulares, a compañías de celulares u otras materias. Esto se había conseguido, presidente, con bastante dificultad. El subsecretario anterior a este de Telecomunicaciones, señor Paila algo, ¿no? Huichalaf, eso es. Era muy entusiasta también de este tema, lo logró comprender bien y finalmente estableció que esto se quedara para el Estado. Pues bien, con sorpresa nos estamos enterando que después de la salida de este funcionario, hay dudas, incluso, presidente, yo he estado escuchando de que incluso se pretende licitar esto a alguna compañía de telecomunicaciones. A mí me parece una pésima señal, presidente, y yo creo que nosotros como comisión debiéramos, por lo menos, hacer ver nuestra inquietud ante el ministro de Comunicaciones, de Transporte y Telecomunicaciones, porque, presidente, si hay algo que nos demostró el terremoto del 2010 fue precisamente que no habían comunicaciones. Yo quiero decir que, presidente, cuando en esa comisión que investigó el comportamiento de los servicios públicos, yo señalé con toda claridad que la señora presidenta entonces, que es la actual presidenta de la República, no tenía ninguna responsabilidad, presidente, después de haber estudiado meses y meses esta situación, básicamente porque ella siempre pidió información y no tuvo información. Es decir, el Estado de Chile falló en sus comunicaciones. Y por esa razón, quien no tiene información no puede tomar decisiones correctas o incorrectas. Y por tanto, presidente, yo creo que lo que no podemos seguir haciendo hoy día es hacernos los lesos y dejar que estos 20 MHz sean licitados para cualquier cosa comercial, porque para eso está todo el resto de la banda. Pero quiero decir, presidente, que es necesario que sea en la banda de los 700 MHz, no puede ser en otra, perdón, porque las comunicaciones de emergencia en el mundo se han ido estableciendo en esta banda, en la banda de los 700 MHz. Entonces, los sistemas están hechos para trabajar en esta banda, en la banda de los 700 MHz. Por esa razón, presidente, este espacio que se había reservado es completamente necesario que se siga reservando para comunicaciones de emergencia para el Estado, no para privado, no para ser licitado, independientemente de que podamos tener una visión de lo importante que es la empresa privada. Pero claramente el sector público no puede seguir dependiendo en un país que tiene claramente situaciones de emergencia, ya sean sísmicas, ya sean forestales, de agua, en fin, no podemos, presidente, dejar que esta banda sea ocupada para fines comerciales. Digo esto también, presidente, porque esta banda de 700 MHz se está usando para lo que es 4G. No es solo para transmisión de voz, sino que es para transmisión de datos. Y es clave porque hoy día, presidente, la información en emergencia está caminando con tanta rapidez que ya no solo se usa voz, sino que se transmite mucho dato. Es decir, el carro policial hoy día anda con un computador y ese computador usted ingresa, ¿no es cierto?, por ejemplo, la patente del automóvil que está fiscalizando, y todo esto es a través, en este caso, de un sistema que ofrezca seguridades y que le ofrezca seguridad al Estado, no a través ni por intermedio de una compañía ni que estemos arrendando cuando tenemos la posibilidad de tenerlo para el Estado. Me interesa, si le parece bien a la comisión, que hagamos este oficio como comisión, dando a conocer nuestra inquietud respecto de que se mantenga para el Estado esta banda de los 20 MHz para comunicaciones de emergencia. Gracias, presidente. Bueno, aunque parezca raro, estoy totalmente de acuerdo con mi colega diputado Ulloa. Se traficó. Estuvimos juntos en la comisión investigadora. Bueno, ofrezco la palabra sobre esto si alguien quiere agregar algo. ¿Estamos de acuerdo con ambos oficios? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Entrando en materia, orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley
originado en una moción de los diputados señores Chilen, Brown, Cheroni, Jackson, León Pérez, Don José, Pilovsky, Teiller y Verdugo, y de la diputada señora Sepúlveda, que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado para establecer la incompatibilidad que indica aplicable a exoficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Para este propósito, la Comisión acordó invitar a la subsecretaria para las Fuerzas Armadas, señora Paulina Bodanovich Rojas, que se encuentra presente, y la acompañan el jefe de la División Evaluación de Proyectos de la Subsecretaría de Defensa, señor Mauricio Baquer Peredo, la asesora jurídica del ministro de Defensa, señora Javiera Asensio de la Fuente, y el asesor, señor Eduardo Chía. Ofrezco la palabra. Presidente, en relación a esta citación, conforme a lo que se conversó en la última sesión, en atención al sistema de adquisiciones que rige actualmente al Ministerio de Defensa, fue introducida una modificación o el sistema que se aplica hoy día por la ley 20.424, que es la ley orgánica del Ministerio. Esta ley fue promulgada el 10 de marzo del año 2010 y crea, entre otras cosas, la Subsecretaría de Defensa, en cuya calidad como subrogante también concurro hoy día, y de la cual depende la División de Estudios de Proyectos. Es importante entender, y me voy a referir muy brevemente para que pueda el jefe de la división exponer cuál es el funcionamiento, pero es importante conocer, yo creo que muchos de los diputados presentes formaron parte también de esa comisión. Entender el contexto en que se dicta esa ley. Uno de los propósitos era fortalecer la autoridad civil, tanto del presidente como del ministro y sus respectivos órganos de asesoría. Luego, el segundo propósito, incrementar la eficiencia en la administración. Y para ello se reorganizan las subsecretarías antiguas de Marina, Aviación y Guerra, en algo que en realidad resultó un poco excesivo a mi modo de ver, porque es una carga importante, sobre todo considerando que ahí están las políticas institucionales en materia de personal, de educación y otras, pero quedaron radicadas en una subsecretaría todas estas funciones, además de la dirección administrativa del ministerio, que es todo el orden interno, digamos, las compras, el personal, la parte de la administración interna. Y se crea esta nueva subsecretaría de Defensa, y aquí en la historia de la ley se señala que permitirá contar con capacidad de análisis y planificación a un nivel central que hasta ahora solo existe a escala limitada e inorgánica. Además, se sitúa en un nivel más apropiado las labores de planificación primaria. Entonces, en este contexto está la Subsecretaría de Defensa y en ella se contemplan distintas divisiones, una de ellas, y en atención a las funciones que tiene la Subsecretaría, que son, en lo relativo a lo que toca este proyecto, proponer al ministro las orientaciones para las adquisiciones de las Fuerzas Armadas, incluyendo aquellas para sistemas de armas y otros equipos, y en otro acápite, evaluar los proyectos de adquisición e inversión presentados por los organismos del sector defensa, sin perjuicio de las facultades que las leyes otorgan a los comandantes en jefe o a otras autoridades del Estado en esta materia. La Junta de Comandantes en Jefe, como va a explicar después Mauricio Baquer, es un órgano consultor del ministro de Defensa según la ley, el artículo 10, y le corresponde, siempre debe requerirse la opinión de la Junta de Comandantes en Jefe sobre ciertos temas como las adquisiciones institucionales comunas y conjuntas del material de guerra, sin que esa opinión sea imperativa, digamos, simplemente es consultiva. Por lo tanto, como he dicho, sin más, solicito que se pueda dirigir el jefe del departamento de la División de Evaluación de Proyectos y explicar brevemente, o lo más brevemente posible, conforme a la hora, el funcionamiento de esta importante función del Ministerio. Muchas gracias, presidente. Don Mauricio, gracias.
la exposición... Tiene que prender el... No, es. Muy bien. No, si no soy tan alto. Vamos a ver una corta introducción de donde se encuadra el tema de la evaluación de proyectos, posteriormente el organismo que es la División de Evaluación de Proyectos y finalmente el proceso que se sigue en la etapa de preinversión, inversión, operación y retiro, que les voy a explicar brevemente. El Ministerio de Defensa, de acuerdo a la ley 20.424, como decía la subsecretaria, incluye dentro de su estructura orgánica la Subsecretaría de Defensa y particularmente está la Junta de Comandantes en Jefe que tiene atingencia a la materia que vamos a tratar. Esta división de evaluación de proyectos, de acuerdo a su estructura, cuenta con departamentos que son de evaluación de capacidades militares, capacidades de apoyo y de gestión y seguimiento de los proyectos. Las misiones las indicó recién la señora subsecretaria y en términos generales tiene que ver con proposición de orientaciones, la presentación que se hace anualmente al Congreso Nacional y la evaluación de los proyectos, que es la tarea más habitual. Para esto, la división cuenta con esta estructura y se marca con una estructura matricial considerando que la demanda que le llega a la división no es constante en términos de esta división de tipos de proyectos, capacidades militares, capacidades de apoyo y de seguimiento. En consecuencia, puede haber un momento en que tengamos solamente proyectos de evaluación de capacidades militares y eso obliga a concentrar el esfuerzo de todo el personal donde está la demanda, digamos. Por lo tanto, hacemos uso de esta estructura matricial y vamos repartiendo la carga en estos 9 profesionales que en general son ingenieros civiles industriales, ingenieros comerciales, hay una geógrafa también que es especialista en proyectos. Este no lo voy a detallar, digamos, pero va a quedar en el archivo que le entregué recientemente, pero solamente me interesa marcar que cuando la institución presenta el proyecto, la división tiene que hacer un conjunto de acciones, que son las que están acá en esta columna, y que tiene que ver con los análisis que hace cada uno de los analistas asignados a este proyecto, en términos de solicitar a la institución las aclaraciones que sea necesario para completar los antecedentes o para entender algunos antecedentes. Hay que pensar que el analista no es especialista en las materias que está evaluando. Un día puede estar evaluando un buque y al otro día puede estar evaluando un radar y al otro día puede estar evaluando un avión. Entonces, como no es especialista, va a requerir el apoyo del jefe de proyecto que le aclare. Y entonces para eso tenemos dispuesto una exposición que hace el jefe de proyecto al analista correspondiente y posteriormente se elaboran las consultas a la institución, que ésta tiene una iteración hasta que se cuente ya con todos los antecedentes que dispone la metodología que voy a mostrar posteriormente. Esto da término con un informe que entrega el analista, donde está el informe de evaluación propiamente tal, un resumen ejecutivo, que es el que se le presenta al ministro, la propuesta de resolución ministerial y la propuesta de anexo con el detalle de la adquisición. En este cuadro se quiere mostrar un poco la evolución en términos del tiempo. Debo destacar que desde que parte con la primera separata, el año 2006, se ha ido manteniendo un modelo de evaluación, que es un poco la metodología que yo voy a explicar ahora, con ajustes naturalmente, pero han sido ajustes menores. Lo principal es que las instituciones se vienen preparando en esto desde el año 2006. Cuando se firma el decreto conjunto, que es un decreto del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Defensa, donde se oficializa cuál es la metodología de evaluación, que es la que voy a explicar, ya venían las instituciones habiendo participado en toda esta etapa. Habían grupos de trabajo que duraron 3 o 4 años en su elaboración,
y por lo tanto ya había un punto ganado en el proceso. Lo que no significa que haya sido fácil, por cuanto las instituciones tuvieron que adecuar sus procedimientos de trabajo a esta metodología. Como la ley del cobre exige la firma de un decreto supremo para poder sacar fondos de ahí, y existen gastos que en algunos casos no son menores, gastos de mantenimiento, gastos de municiones, gastos en ese tipo de cosas, ¿no? Se definió un formato que es la ficha de fundamento de gasto, que lo voy a explicar más adelante, que complementa este decreto. En este decreto están las inversiones y en este decreto, o sea, en este oficio están los gastos, cada una con su formato y con su metodología. Ya indiqué lo de la ley 20.424. Posteriormente hay un decreto supremo que queda un consejo asesor para inversiones con una secuencia que incluye a este consejo. He marcado con azul estas dos instancias por cuando se están adecuando a la metodología que se está en ejecución en este momento. No está todavía aprobado por el subsecretario y menos por el ministro, pero lo quise marcar porque esto a futuro va a tener que irse adecuando, digamos, a los nuevos requerimientos. Acá la cartilla de seguimiento tiene por objeto contar con información de lo que está sucediendo en un proceso que realizan las instituciones en el cual el Ministerio no tenía información. Puedo decir que cuando se hizo la primera exposición al Congreso, el Ministerio tuvo que recabar información de las instituciones para poder presentar sus antecedentes, porque no había un órgano que fuera recopilando esta información. Los proyectos de mantenimiento, producto de los requerimientos, apareció como una necesidad vital, lo mismo que los estudios básicos, que son estudios que complementan el estudio en la etapa de factibilidad. El año 2014 se crea la planificación cuatrienal, que voy a explicar en breve. Se elaboró también una cartilla donde se definen cuáles son todos los costos que están involucrados en un proyecto durante todo su ciclo de vida, desde que entra en operación hasta que sale al retiro por término de vida útil. Con el objeto de ordenar la demanda, en febrero de este año se crea un comité informativo de solicitudes de inversión. Cuando llega la solicitud de inversión, pasa por este comité para ver los aspectos estratégicos, si está dentro de las prioridades estratégicas, si está con o sin financiamiento y si tiene o no tiene urgencia, y si está de acuerdo a la metodología que corresponde. Con eso, el ministro deriva a la Subsecretaría de Defensa el proyecto, diciéndole si debe evaluarlo, debe guardarlo o debe devolverlo. Estas resoluciones corresponden a estos mismos documentos que estaban acá, solamente que acá estaban en un aspecto todavía sin la resolución correspondiente. Estas resoluciones se hacen con posterioridad con el objeto de ponerlas en práctica primero para ver si acaso efectivamente podían cumplir bien su rol o era necesario introducir algunas modificaciones. ¿Cómo nacen los proyectos en el sector defensa? Bueno, la planificación de defensa, esto es una abstracción muy grande, digamos, un resumen. Tiene tareas, tiene capacidades requeridas y medios para satisfacer estas capacidades. Todo esto se plasma en un plan de desarrollo de la fuerza y en planes de desarrollo institucionales. El plan de desarrollo de la fuerza en este momento está en proceso con el nuevo modelo de planificación. El nuevo modelo de planificación va a considerar un plan de desarrollo. El plan de desarrollo de la fuerza va a contemplar a futuro el conjunto y el de todas las instituciones. Y va a ser uno solo que va a agrupar todos los requerimientos en un solo plan para poder priorizar adecuadamente, porque no necesariamente las instituciones se van a repartir parejo, digamos, los recursos disponibles, sino que va a ser de acuerdo a las necesidades que la planificación indique. Entonces eso se va a hacer en este plan de desarrollo de la fuerza. Bueno, en ausencia de este plan completo como se está elaborando, digamos, se definieron planificaciones cuatrienales y se dijo,
Dado que las instituciones tienen su planificación de largo y mediano plazo, le pedimos que se entregaran las planificaciones de mediano plazo a 4 años con sus prioridades. Y la institución presenta un listado de proyectos con sus prioridades. Ese ordenamiento permite al ministro Permiso, llegaron las visitas, voy a tener que ir Por favor, a continúe. cumplir Yo mi sigo. papel protocolar. Digo que en este plan, entonces, las instituciones han entregado en forma priorizada sus requerimientos, los que se presentan posteriormente en una exposición al ministro de Defensa con el objeto que conozca la planificación de largo plazo y de mediano plazo. Esto tiene vital importancia porque cuando se van presentando en forma parcelada y la institución presenta sus requerimientos para el año, el ministerio tiene que tomar una decisión sin conocer cuáles son los otros requerimientos. Y podría haber, desde el punto de vista estratégico o desde el punto de vista político, algún requerimiento que tenga una prioridad que la institución no se lo había dado. Como no tenía conocimiento el ministerio, no podía actuar sobre ello. Entonces, esta planificación de 4 años permite eso. Esta planificación ahora de 4 años se pasa al Estado Mayor Conjunto, que la prioriza en función de la mirada conjunta. Entonces tenemos la prioridad institucional y tenemos la prioridad conjunta. Posteriormente se le pide la opinión a la Subsecretaría de Defensa desde la perspectiva política y de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista financiero. Entonces, con todos estos antecedentes, el ministro tiene una imagen de cuál es la problemática que hay que satisfacer, tiene conocimiento de cuáles son los recursos que tiene disponibles y se reúne con los comandantes en jefe para recibir la opinión de los comandantes en jefe. Y eso está establecido en la ley 20.424, como decía la señora subsecretaria. En base a esos antecedentes, el ministro puede tomar la decisión de cuáles son los proyectos que se van a seleccionar en función de los recursos que tiene disponibles. Similar situación es con los gastos. Nosotros llamamos mantenimiento del potencial bélico a todos los gastos requeridos para operación y mantenimiento. Entonces, este mantenimiento del potencial bélico tiene un tratamiento similar. También se planifica 4 años con una mayor variabilidad que las inversiones, obviamente, digamos, porque cuando hay fallas que no estaban previstas anteriormente, a lo mejor hay que modificar el plan. Pero en lo general se ha cumplido bastante bien esas planificaciones. Las etapas del ciclo de vida son las actividades que se realizan antes de la inversión, una vez que se asignan los recursos, que corresponde a la etapa de inversión, y posteriormente cuando llega el bien adquirido o está entregado al servicio, entran en la fase de operación y finalmente el retiro cuando terminan su vida útil. Nos vamos a referir a esta etapa de preinversión, que es la que se rige por el Decreto Supremo Conjunto de los Ministerios de Defensa y Hacienda, que es el Decreto 134. En lo general, este decreto trata la definición del problema primero, lo identifica muy bien, vamos a ver después con la forma como lo hace. Se definen alternativas, posibles alternativas de solución para poder resolver este problema. Hay un análisis técnico de efectividad, están los fundamentos operativos estratégicos que lo avalan y la conveniencia técnico-económica, que es la resolución final que se propone. Existen 3 niveles que en la medida que no se vaya a continuar el trabajo con una determinada iniciativa de inversión, tiene poco sentido que lleguemos al nivel de detalle. Si estamos pensando en un proyecto de infraestructura, empezar a hacer todos los trabajos de electricidad y de cada uno de los servicios, tiene poco sentido si nos vamos a dar cuenta, miren, en realidad lo que sale esta cosa es mucho más de lo que podríamos invertir. En consecuencia, se presenta en etapa de perfil, con una idea de identificar muy bien el problema y con una información comercial de costo a nivel referencial. Es roughly order of magnitude. La prefactibilidad completa
los antecedentes de la alternativa de solución y aquí ya este es un request for information, que son los requerimientos de información de alguna empresa que entrega un dato más fidedigno. Y finalmente la factibilidad, que es cuando ya se entrega la información completa, digamos, para la decisión. Este es el esquema, donde tenemos por una parte la identificación del problema, que se trabaja con una metodología que se denomina árbol de problema. Se definen las causas y los efectos, con eso se identifica bien el problema. Eso se transforma en una situación objetivo que tiene medios y fines. Con esta información se establecen cursos de acción preliminares. Cursos de acción que no están cuantificados todavía, pero dicen, mire, la solución de este problema va por la vía de adquirir aviones de transporte mediano o helicópteros, qué sé yo. Posteriormente se hace un diagnóstico de la situación actual. Están puestas aquí las obsolescencias porque normalmente las obsolescencias son las que llevan a la generación de un proyecto. Obsolescencia tecnológica, obsolescencia táctica, obsolescencia logística. La obsolescencia tecnológica tiene un poco que ver con que ya es una tecnología que no está disponible. Hay una tecnología que lo hace más eficientemente. A lo mejor los costos de mantención pasan a ser muy altos cuando tenemos una obsolescencia tecnológica. Lo mismo con la logística. Claro, que está unido con la logística, evidentemente. La obsolescencia táctica, bueno, se nos puede presentar cuando el potencial adversario tiene un alcance superior al que tenemos nosotros, y eso obliga a analizar si acaso nos quedamos como estamos o qué hacemos, digamos. Analizado esto, esta situación actual, se busca si acaso hay alguna solución a toda esta problemática, dada esta situación actual, que permita resolver el problema, aunque no sea 100%, aunque sea parcialmente, pero que evite hacer esa inversión. Y finalmente se hace la identificación y proyección de la brecha para poder decir, mire, este es el problema que tenemos, esta es la situación nuestra, ¿cuál es la brecha? ¿A qué distancia estamos, digamos? Hecho este diagnóstico, pasamos a la descripción de las alternativas, donde se hace una descripción detallada de la alternativa y se le analizan algunos aspectos, como por ejemplo las externalidades, que tienen que ver con externalidades positivas o negativas que puede generar el proyecto. Aquí es donde se analiza el posible uso en catástrofes y en ese tipo de... El doble uso, digamos, el multiuso. El multiuso, claro. La cobertura de la brecha es para ver qué porcentaje de la brecha con esta alternativa que se describió, de esta brecha que habíamos calculado acá, cuál es el porcentaje que se está cubriendo. Y los gastos recurrentes tienen que ver con todos los gastos que van a tener durante la vida útil para poder ver si somos capaces de sostener ese equipamiento o no somos capaces. Desde el punto de vista de la fuente de financiamiento, en términos generales son dos: la ley del cobre y la ley de presupuesto. Cada una tiene su particularidad y en consecuencia hay que preocuparse de que lo que se está adquiriendo efectivamente cumpla con lo que la ley exige, digamos. Identificación de los riesgos de distintos tipos: riesgos operacionales, riesgos en el desarrollo del proyecto, etc. El cronograma para saber cuánto se va a demorar este proyecto y finalmente cuáles son los impactos organizacionales que tiene, capacitaciones requeridas, etc. Con esta información se inicia el análisis de compatibilidad y dependencia con otras iniciativas, si acaso hay algún otro proyecto que requiera enganche. Un clásico ejemplo de esto son las comunicaciones, digamos. Si acaso tienen o no tienen comunicación con los otros proyectos ya aprobados. Después el análisis técnico y el económico, que voy a explicar brevemente en un par de láminas a continuación. La evaluación técnica se busca medir la efectividad operacional a través de metodologías de análisis multicriterio. Esta es una metodología que se ocupa internacionalmente, no solo en proyectos de defensa, sino que en cualquier materia que tenga que ver con análisis de alternativas. Y esta efectividad operacional, el decreto 134 la define en base a dos criterios: un criterio de rendimiento operacional y un criterio de disponibilidad operacional. Como estamos aplicando una metodología multicriterio, puse acá los porcentajes porque se hace un análisis para poder definir ponderaciones en
qué ponderación le vamos a dar al rendimiento operacional y qué ponderación le vamos a dar a la disponibilidad operacional. Posteriormente, estos criterios se van a descomponer en subcriterios y cada subcriterio va a tener también su ponderación, digamos, ¿no? Y bueno, la suma naturalmente que tiene que dar el valor que da acá. Lo que quiero explicar con esto es que se trata de analizar no solo desde el punto de vista que el bien cumpla desde el punto de vista operacional, sino que cuál es la posibilidad de disponibilidad operacional. Permiso. Acá puse algunos ejemplos de cuáles son los temas que se analizan en el rendimiento operacional. Distribución del despliegue operativo, escenario de empleo, prestaciones, parámetros relacionados, requisitos de utilización, ciclo de vida operativo, entorno de la operación. Y desde el punto de vista de la disponibilidad tiene que ver con niveles de mantenimiento, políticas de reparación, responsabilidades orgánicas, etc. Entonces los subcriterios van a ir en función de estos temas en términos generales. Cuando se ha terminado este proceso, vamos a tener una matriz donde van a haber resultados para cada una de las alternativas. Esas tienen un valor. Aquellas que están por sobre el valor mínimo pasan a ser alternativas viables, soluciones viables. Y solo las viables pasan a la evaluación económica. ¿Con qué objeto pasan solo las viables a la evaluación económica? Con el objeto de poder elegir la que sea económicamente más baja, digamos. Porque si todas cumplen con los requisitos, obviamente que se compra la que tenga menor valor. Desde el punto de vista económico, la pregunta que hay que hacerse en ese caso es posible cuantificar monetariamente los beneficios para ver si aplicamos los criterios costo-beneficio o los criterios de costo-eficiencia. Debo decir que en general los proyectos de defensa están en costo-eficiencia y los criterios de evaluación son el valor actualizado a los costos o el costo no equivalente. Lo que se busca ahí es poner cuánto sale la inversión y cuál es el costo anual actualizado, obviamente, ¿no? Y se comparan los VAC de cada una de las alternativas. Y ahí se saca cuál es la más económica. Porque uno puede tener una inversión muy baja, pero un mantenimiento muy caro, o al revés, digamos. Entonces esta evaluación incluye los costos de la inversión y los futuros de operación, sostenimiento y retiro. En lo que es el proceso de evaluación ministerial se puede resumir en estos 4 puntos. El primero es la correcta aplicación de la metodología, o sea que se haya hecho correctamente todo lo que indiqué anteriormente. La consistencia del proyecto con la planificación, posibles superposiciones con otros proyectos y la legalidad del financiamiento propuesto. Esta legalidad del financiamiento propuesto está muy orientada a lo que es la ley 13.196, porque es la que tiene restricciones, digamos. Esa está para el potencial bélico y en consecuencia ahí hay muchas cosas que quedan fuera, digamos. Este proceso termina con un resumen ejecutivo y una resolución ministerial con un anexo que describe la adquisición que se va a realizar. Con esto se dicta o un decreto supremo, si es la ley 13.196, o se presenta a la ley de presupuesto para aprobación del Ministerio de Hacienda. En cuanto a la secuencia, no voy a entrar en detalle, solamente decir que en cada uno de los niveles, perfil, prefactibilidad y factibilidad, hay una parte que está de responsabilidad del Ministerio de Defensa, del ministro con sus asesores, una parte técnica que se ve en la división de evaluación de proyectos, y esta última etapa donde ingresa la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas con la elaboración de los decretos correspondientes. En cuanto a la etapa de inversión, la etapa de inversión parte cuando los recursos están asignados. Se le entrega a las instituciones y es responsabilidad de las instituciones, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, las que tienen responsabilidad en este proceso. La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, durante este proceso, ve los aspectos referidos a presupuesto, financiero y administrativo, y la Subsecretaría de Defensa, la concordancia con la resolución que hablé hace un rato atrás. Quise dejar constancia acá que hay un registro especial de proveedores del sector defensa que tiene que
dar cumplimiento a las instituciones durante esta etapa. Nosotros pedimos información de cada una de estas etapas. Esa información nos llega para nuestro análisis. Con ese análisis nosotros hacemos los informes al ministro de Defensa y el ministro emite las disposiciones cuando corresponda. En el evento que exista alguna, evidentemente, alguna disposición que emitir. Cuando la cosa está funcionando sin mayores problemas, no hay instrucción que deba dar el ministro. En cuanto a la etapa de operación, está la puesta en servicio y la operación y sostenimiento. Me voy a referir a esta última. Estos son lo que habíamos denominado los gastos. Gastos que, desde el punto de vista de la operación, corresponde a munición, combustible, historia de equipo, y cuando hablamos de mantención, los distintos niveles de la mantención. Para esto existen documentos que deben ser presentados por las instituciones, ya sea ficha de fundamento de gasto o proyectos de mantenimiento. Solamente voy a mostrar... Perdón. Algo está pasando aquí. Ahí está. En cuanto a la ficha de fundamento de gasto, tiene esta estructura. Primero tiene los datos generales, donde están los detalles de la iniciativa que se presenta, por ejemplo, mantenimiento, el PIT de un buque o el mantenimiento mayor de un tanque, etc. Datos generales. Posteriormente viene el propósito de la adquisición y aquí se justifica, se plantea la situación actual y la situación proyectada. Después viene la identificación donde vienen los detalles de cada una y aquí está la descripción detallada de la adquisición. En cuanto a los proyectos de mantenimiento, se hizo un formato especial porque los proyectos de mantenimiento se realizan sobre un cierto valor. En términos generales son proyectos que superen los 10 millones de dólares. Entonces se requiere una información bastante más detallada y se analizan cuáles son las alternativas que hay para el desarrollo. Estos proyectos de mantenimiento, en términos generales, normalmente duran más de un año. Son procesos de 2 o 3 años. Estos dos tipos de documentos son analizados y evaluados mediante un proceso similar al de inversiones y posteriormente aprobadas mediante resolución ministerial igual que las inversiones. Se elabora también un decreto supremo. Cuando los gastos corresponden a financiamiento con ley de presupuesto no se hace esto. Y en cuanto al retiro está la disposición final. Acá se trata de considerar aquellos gastos que se van a requerir por desmontaje y desactivación de la funcionalidad militar, eliminación de materiales peligrosos, recuperación de piezas en el caso que corresponda, almacenamiento, disposición final o enajenación. Y esos costos se agregan, digamos, en el proyecto y posteriormente la institución, cuando llegue a esta etapa, informa al respecto. Muy breve, una primera conclusión de este proceso es que el proceso nace el año 2009 y de acuerdo a las experiencias se ha ido evolucionando como lo mostré en la lámina de evolución de la normativa. La ley orgánica entrega misiones y estructura orgánica para poder realizar esta tarea de evaluación de proyectos y da cabida a un grupo de profesionales que se han ido especializando en el tiempo. En general, el que menos lleva 6 años, 7 años en la edición. Hay algunos que llevan desde el año, que partieron el año 2007, cuando partió el primer proceso, que son 3 personas, que llevan ya más tiempo. La aplicación de la normativa ha sido incorporada a los procedimientos de cada una de las instituciones. Esta se ha aplicado a distintos tipos de inversiones y gastos, desde la adquisición de complejos sistemas de armas e insumos operacionales, y a la fecha no ha habido problema respecto de la aplicación de la metodología que no le calce al requerimiento. Y finalmente todo lo anterior contribuye al rol conductor de la defensa
que le corresponde al Ministerio como autoridad política del sector. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Ajá. Nos quedan 10 minutos. Sí, todo exacto. Ofrezco la palabra. Por favor, diputado Verdugo. Una curiosidad. ¿Cuántas personas participan en este proceso? En la división, 9 analistas. 9 personas ya. 9. Y ellos realizan todo el proceso, digamos, desde que se inicia, digamos. Claro, ahora, estoy hablando de la evaluación en el Ministerio de Defensa. Ahora, en las instituciones es una cantidad muy grande, digamos, que son los que preparan de todas las ramas. Cada institución tiene, Cada rama tiene su... claro, tiene su departamento de proyectos, ubicado en distintas partes, pero un departamento dedicado a la elaboración de los proyectos, y posteriormente todo lo que es inversión en adelante tienen una estructura grande. Diputado Schilling. Gracias, presidente. Consultar si tienen una estimación del tiempo promedio en que en cada proyecto va desde la preinversión, el perfil, hasta el retiro. Eso debiera andar en el orden de los 20 años, más o menos en promedio. Estoy hablando de los sistemas de armas, los más complejos, digamos. ¿Ah? Los sistemas de comunicaciones duran menos, digamos. Perdón, pero lo que es tanques, aviones, todo el material que tiene connotación estratégica, esas andan en el orden de los 20 años. Del perfil al retiro. Del perfil al retiro. ¿Me permite, presidente? Diputado Ulloa. Yo ahí con mucha humildad quisiera un poquito rebatir eso porque desde que se perfila hasta la baja, yo diría que básicamente no menos de 30 años. Estamos hablando del material mayor. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, del sistema de aviones. Solo recuerdo, por ejemplo, el proyecto Casa 2000. El proyecto Casa 2000 partió el año 96. Por ahí, 96, 95, con el diseño primero de lo que se quería. Terminamos el 2000 comprando, en este caso, los F-16. Y de ahí a la baja estimada son 20 años. Pero digámoslo también con honestidad, Chile ha estado haciendo overhaul a los aviones de manera ya casi, yo diría casi dramática, porque en términos prácticos estamos tratando de sacarle el rinde máximo de manera, yo diría, muy, muy espectacular. Veamos el Cóndor. ¿Cuánto nos ha durado el Cóndor? El Cóndor debe ser de los años 70 y algo. El Cóndor, a propósito, es el único avión de alerta temprana que tenemos en Chile. El único avión de alerta temprana que tenemos en Chile, que fue un prototipo Israel, ¿verdad? Ese, yo no sé de cuándo es el diseño, ¿eh? Porque se trabajaba con otras fórmulas, pero objetivamente hasta el día de hoy el Cóndor sigue siendo el avión de alerta temprano que tenemos. Y estamos hablando de un avión que está desde el 76, 78. Entonces, y uno revisa además los buques, y los buques de primera línea están todos sobre 25 y estamos llegando a 30. Entonces, yo diría que el ideal son 20 años, el ideal, pero Chile como país está con larga data, y ahí, respecto a lo que pregunta Marcelo, yo diría es larga la data, sobrepasa los 30 años, yo diría, desde perfil hasta la baja completa. Permiso, señor presidente. Efectivamente, usted tiene razón. El punto es el siguiente, que nosotros estamos comprando hace bastante tiempo material usado. Sí. Entonces, el material usado viene con una vida útil remanente aprox de 15 años. Entonces, cuando hacemos todos estos mantenimientos, logramos de 15 pasar a 20, digamos. ¿Eh? Pero pasar de 15 a 30 es difícil.
Ahora, efectivamente, valientemente, muchos operan sistemas que están con su vida útil largamente basada, con un buen mantenimiento, ¿sí? Porque el sistema de defensa se ha preocupado de entregar recursos para que hagan mantenimiento. Pero es cierto que no debe ser la norma, digamos. O sea, si uno piensa Ahí estoy de acuerdo. claro, No a mí debe la pasar norma de 20, no debiera. 20 años. Y con esa consideración de la adquisición del material usado, que efectivamente nos cuesta menos la inversión, pero que después tiene este inconveniente, digamos. Sí. Pero ojo, fueron muy pocos los nuevos. Acuérdate que después compramos belgas, después compramos holandeses. Entonces, pues los Block 50 son los nuevos, ¿verdad? Que son re pocos. Y después seguimos en esa misma línea, pero no son los Block 50. ¿No? Ahora, claramente se les ha ido cambiando la aviónica y todo eso, pero un poco exactamente lo que dices tú. O sea, se van intentando alargar a través de estos overhaul que se les van haciendo. Y ahí tenemos otro problema que usted lo mencionó en una de sus presentaciones, que es la obsolescencia logística. Y ahí muchas veces nos ha empezado a salir muy caro los repuestos, porque ya no los hacen. Entonces, el mayor problema lo tenemos por ahí, porque la verdad es que estar comprando repuestos de sistemas que ya no se venden en el mercado es lo que finalmente muchas veces nos ha obligado a cambiar sistemas de armas, o sistemas de defensa, mejor dicho. Bueno, pero yo tengo entendido que esta exposición tiene que ver con el proyecto que estamos discutiendo. Entonces lo que tendremos que ver es cómo esto se compatibiliza con ese proyecto, qué consecuencias trae el adquirir este conocimiento. Pero creo que debemos dar por terminada la sesión porque nuestros invitados ya están abajo. O sea, deben estar llegando ya, ¿no? Así que, no sé, subsecretario, si usted quiere decir un par de palabras antes de terminar. A ver, que venía la otra. No, presidente, muchas gracias. Solamente agradecer la invitación y la intención de la presentación de Mauricio Baker era ilustrar con detalle a la comisión. Ha quedado a disposición la presentación de él y también reiterar que se encuentra él a disposición si es que hubiera que más adelante hacer alguna nuevo ajuste o concordancia con lo que se ha planteado. Yo creo que es importante rescatar, y brevemente para no retrasar a la comisión, que lo que él ha señalado en cuanto a que esta metodología está en constante evaluación, implementación, de acuerdo a los nuevos requerimientos que se van visualizando, y destacar que desde febrero de este año, como él le ha dicho, existe este comité informativo de las solicitudes de inversión con asesores del gabinete del ministro y del ministerio entero, donde además se prioriza qué proyectos van a pasar a la división de evaluación de proyectos para que no se produzca que esté la división evaluando muchos proyectos que no tienen eventualmente financiamiento. Por lo tanto, con esto también se da un dinamismo al estudio de los proyectos. Así que agradecer la invitación, presidente, y nada más. Muchas gracias. Muy bien, sin más que tratar, se levanta la sesión.